Impuestos sobre ganancias ocasionales. Definición. Corresponde a aquellos ingresos que recibe una persona, ya sea de manera esporádica, eventual, poco habitual u ocasionalmente. De ahí el nombre de ganancias ocasionales. Significa entonces que una persona, tanto natural como jurídica, puede llegar a pagar dos tipos de impuestos sobre sus rentas. Un impuesto sobre la renta, producto de sus ingresos ordinarios en desarrollo de su actividad económica, y un impuesto sobre las ganancias ocasionales, producto de aquellos ingresos que ha recibido, como ya lo hemos indicado, de una manera ocasional, esporádica o poco habitual. Y el formulario de declaración de renta tiene los respectivos espacios para poder llevar el cálculo de estos dos impuestos. Miremos entonces qué conceptos representan para la persona un ingreso por ganancias ocasionales, y es precisamente los artículos 299 y siguientes del Estatuto Tributario el que nos menciona cuáles son esos conceptos. Primero tenemos las herencias, legados y donaciones. Segundo, rifas, loterías, apuestas y similares. Tercero, utilidad en venta de un activo fijo. Cuarto, liquidación de sociedades. Quinto, indemnización por seguro de vida. Sexto, premios en títulos de capitalización. Esos son pues los conceptos que continúan vigentes después de la ley 1943 del 2018. Tengamos en cuenta entonces estos conceptos. Miremos cada uno de ellos. Herencias, legados o donaciones. Primero, y es el artículo 302 del Estatuto Tributario el que nos habla de este tipo de concepto y nos dice: se consideran ganancias ocasionales para los contribuyentes sometidos a este impuesto las provenientes de herencias, legados o donaciones o cualquier otro acto jurídico celebrado inter vivos a título gratuito y lo percibido también como porción conyugal. Ya sabemos lo que es una herencia, ya sabemos lo que es un legado y también sabemos lo que es una donación a título gratuito, inter vivos. Y también sabemos lo que es una porción conyugal. La porción conyugal hace referencia a una de las figuras que se presentan al momento de que se disuelve una sociedad conyugal. Entonces, ¿qué figuras tenemos ahí? Tenemos los gananciales, tenemos las recompensas y tenemos también la porción conyugal, que corresponde precisamente a aquella parte que reclama un cónyuge sobre el otro cónyuge, alegando de que lo que le correspondió no le alcanza para seguir viviendo en las condiciones en que vivía anteriormente. Entonces se le puede asignar algo que se llama la porción conyugal, y ese está clasificado como una ganancia ocasional sobre la cual deberá pagar impuesto de ganancias ocasionales. Es decir, la persona que reciba este tipo de ingresos debe pagar sobre ellos un impuesto de ganancias ocasionales. Ahí tenemos. Segundo, rifas, loterías, apuestas y similares. Y el artículo 304 del Estatuto Tributario nos dice lo siguiente: se consideran ganancias ocasionales para los contribuyentes sometidos a este impuesto las provenientes de loterías, premios, rifas, apuestas y similares. Cuando sean en dinero, su cuantía se determina por lo efectivamente recibido. Y cuando sean en especie, por el valor comercial del bien al momento de recibirse. Es decir, que un premio puede recibirse ya sea en dinero o puede recibirse ya sea el bien como tal, ya sea un vehículo, ya sea una casa, ¿no es cierto? Y cada uno de ellos, ya dependiendo del modo en que se reciba, entonces tendrá su tratamiento tributario.
Es decir, la persona que reciba este tipo de ingreso debe pagar sobre ellos un impuesto de ganancias ocasionales, el cual será descontado a través de la figura de la retención en la fuente, según lo establece el artículo 306 del Estatuto Tributario. Y para poder llevar a cabo la retención en la fuente, entonces ese valor que se recibe por concepto del premio debe ser superior a 48 VT vigentes en el momento del premio. Entonces, aquí resulta ser muy sencillo, porque si la persona recibe efectivo, entonces la persona que está entregando el premio, pues sencillamente actúa como agente de retención y descuenta lo que corresponde por concepto de la retención en la fuente. Mientras que cuando ese premio se entrega en especie, por ejemplo un vehículo cuyo valor comercial es de 100 millones de pesos, pues el agente de retención no podrá quedarse con una parte del vehículo, sino que en ese caso quien recibe el premio debe sacar de su propio bolsillo lo que corresponde a la retención en la fuente. Por decir algo, que el vehículo es valorado en 50 millones de pesos y la retención en la fuente es del 20%, entonces 2 por 5, 10, deberá sacar de su bolsillo 10 millones de pesos por concepto de la retención, y así podrá recibir el vehículo que se ha ganado. Tercero, utilidad en la venta de un activo fijo, y el artículo 300 nos dice lo siguiente: se consideran ganancias ocasionales para los contribuyentes sujetos a este impuesto las provenientes de la venta o enajenación de bienes de cualquier naturaleza. Ojo, bienes de cualquier naturaleza que hayan hecho parte del activo fijo del contribuyente. Ojo, del activo fijo del contribuyente por un término de 2 años. Entonces aquí hay muchos aspectos a tener en cuenta, ¿sí? Primero, que sean bienes de cualquier naturaleza, pero eso sí, que correspondan al activo fijo del contribuyente, y en todo caso también que haya permanecido en poder del contribuyente por un término de 2 o más años. Su cuantía se determina por la diferencia entre el precio de venta y el costo fiscal del activo enajenado. Entonces, si la empresa había comprado una maquinaria que le costó 200 millones de pesos y dentro de unos cuantos años decide venderla, entonces al precio de venta la vendió en 300 millones o 250, entonces al precio de venta le descuenta el precio de compra, y ese será la utilidad en venta de un activo fijo, y que para que sea tomado como una ganancia ocasional, entonces debe haber permanecido en el poder del contribuyente por un término de 2 o más años. De lo contrario, entonces esa utilidad en la venta del activo fijo será tratado como un ingreso ordinario y pagará impuestos a la tarifa general. Es decir, que si una persona vende su apartamento, casa, finca, local, etc., y este bien ha permanecido en su poder por 2 años o más, la venta de dicho activo es una ganancia ocasional. De lo contrario, esa utilidad será una renta líquida. Muy bien. Cuarto, liquidación de sociedades. Y dice el artículo 301 lo siguiente: se consideran ganancias ocasionales para toda clase de contribuyentes o para cualquier persona las originadas en la liquidación de una sociedad de cualquier naturaleza, llámese limitada, SA, SAS, colectiva, la que sea, ¿sí? De cualquier naturaleza, por el exceso del capital aportado o invertido. Ojo, por el exceso del capital aportado o invertido. Eso es lo que ahora recibe por concepto de utilidad en la liquidación de sociedades. Cuando la ganancia, eso sí, cuando la ganancia realizada no corresponda a rentas, reservas o utilidades comerciales repartibles como dividendo o partición. Y además, siempre que la sociedad a la fecha de la liquidación haya cumplido 2 o más años de existencia. Entonces, mire que tiene un aspecto similar a la utilidad en la venta de activos, que también de esa sociedad debe haber estado funcionando 2 o más años. Su cuantía se determina al momento de la liquidación de sociedad. Miremos entonces, es decir, que la utilidad corresponde a la resta de lo recibido por la liquidación
el capital aportado por el socio. Entonces esa es la forma como se calcula esa utilidad en la liquidación de las sociedades. A la resta de lo recibido por la liquidación, el capital aportado por el socio. Entonces esa será la utilidad obtenida en la liquidación de esa sociedad. Quinto, indemnización por seguro de vida. Este es un concepto que tuvo modificaciones después de la ley, de la entrada en vigencia de la ley 1943. Este era un concepto que correspondía a un ingreso exento, rentas exentas. Miremos entonces lo que pasó acá. Nos dice el artículo 303-1 del Estatuto Tributario que a partir del año grabable 2019, todavía no, esperemos que llegue el 2019, las indemnizaciones por seguros de vida estarán grabadas con la tarifa aplicable a ganancias ocasionales, la tarifa igual que a las demás, en el monto que supere 12.500 VT. Entonces, como podemos ver, corresponde a una cuantía bastante representativa. ¿Sí? Insisto nuevamente, este concepto fue introducido por la ley 1943 del 2018. Esa cuantía es bastante alta, estamos hablando más de 40 millones de pesos para que sea una ganancia ocasional. Sexto, premios en títulos de capitalización. Y dice el artículo 305 del Estatuto Tributario lo siguiente: para quienes resultaren favorecidos en un sorteo de títulos de capitalización, será ganancia ocasional solamente la diferencia entre el premio recibido y lo pagado por las cuotas correspondientes al título favorecido. Claro, porque como todavía no ha pagado la totalidad del título, entonces su premio también lo va a recibir de manera proporcional a lo que ha pagado. Ganancias ocasionales exentas. Bueno, este ya no es un concepto que está dentro de los que deben pagar impuestos sobre ganancias ocasionales, sino que dentro de esos conceptos de ganancias ocasionales van a existir unos que son exentos, o al menos una parte va a ser exenta. Por eso hablamos de ganancias ocasionales exentas, así como en el impuesto de renta existen unas rentas exentas. Aquí en ganancias ocasionales también hay otras que son exentas, uno de ganancias ocasionales exentas. Y a partir del artículo 307 del Estatuto Tributario, miremos un momento acá lo que nos dice la norma. Dice, artículo 307, asignación por causa de muerte o de la porción conyugal a los legitimarios o al cónyuge. Entonces, en relación al artículo 307 de este estatuto, tenemos que las ganancias ocasionales que se enumeran a continuación están exentas del impuesto a las ganancias ocasionales. Vuelvo y repito, en relación a lo que acabamos de leer directamente del artículo del estatuto. Las primeras 7.700 VT del valor del inmueble de vivienda urbana propiedad del causante, que están relacionados con la herencia del causante, es decir, la herencia que reciben los herederos es exenta hasta el límite señalado, hasta 7.700 VT. Segundo, las primeras 7.700 VT de un inmueble rural de propiedad del causante, también relacionado con lo que habíamos leído en ese artículo, independientemente de que dicho inmueble haya estado destinado a vivienda o a explotación económica. Ojo, inmueble rural. Punto. Esta exención no es aplicable ni a las casas, ni a las casas quintas, ni a las fincas de recreo. Que quede claro. Tercero, las primeras 3.490 VT del valor de las asignaciones que por concepto de porción conyugal o de herencia o legado reciba el cónyuge superlucide y cada uno de los herederos los legatarios según el caso. Pues también va a ser una ganancia ocasional exenta en este monto y corresponde también a una suma bastante alta.
por porción conyugal o de herencia. Cuarto, el 20% del valor de los bienes y derechos recibidos por personas diferentes de los legitimarios y o el cónyuge superstay por concepto de herencias y legados. Y el 20% de los bienes y derechos recibidos por concepto de donaciones y de otros actos jurídicos intervivos celebrados a título gratuito en una cuantía equivalente a 2.290 OBT. Entonces, esos son algunos conceptos que están relacionados directamente con herencias y legados que deja el causante, es decir, el livescente. Y por último, tenemos, igualmente están exentos los libros, las ropas y utensilios de uso personal y el mobiliario de la casa del causante. Ese es otro concepto entonces que se debe tener en cuenta dentro de las ganancias ocasionales exentas. Tarifas sobre ganancias ocasionales. Ya para terminar la exposición de este tema, entonces nos vamos a referir a las tarifas y de acuerdo al artículo 313 del Estatuto Tributario y siguiente, nos menciona las tarifas que existen para este tipo de impuestos. Para sociedades y entidades nacionales y extranjeras, el impuesto de ganancias ocasionales será del 10%. Para las personas naturales residentes, también será del 10%, artículo 314. Para las personas naturales extranjeras sin residencia, aquí son residentes naturales, aquí naturales y extranjeras sin residencia, también será del 10%, artículo 316. Y en lo que tiene que ver con las loterías, rifas, apuestas y similares, la tarifa es diferente y estamos hablando de una tarifa del 20% de acuerdo al artículo 317 del Estatuto Tributario. Queda claro entonces que para estas personas y sobre cualquier concepto de los que acabamos de hablar, la tarifa será aplicable al 20%. Recordemos los conceptos: herencias, legados y donaciones, utilidad en venta de activos fijos, utilidad en liquidación de sociedades, los títulos de capitalización. Entonces, hay uno que no está sometido a esta tarifa y es el de loterías, rifas, apuestas y similares, que estaría grabada a la tarifa del 20%. Para poder llevar a cabo la determinación y ubicación del impuesto de ganancias ocasionales, el formulario tanto 110 como 210 tiene su respectivo espacio. ¿Sí? Aquí vemos el formulario 110 y aquí está la sección de las ganancias ocasionales. Para el formulario de la declaración de renta del año 2018 está ubicado desde los renglones 75 al 78, la sección de ganancias ocasionales, y es el artículo, la fila o casilla 83 donde se debe liquidar ese impuesto de ganancias ocasionales. Pues como podemos observar, en el renglón 75 están las ganancias ocasionales recibidas por la persona. Le restamos los costos por ganancias ocasionales, también le vamos a restar o disminuir las no grabadas exentas y calculo finalmente cuál es la base gravable de esas ganancias ocasionales sobre la cual se le aplicará la tarifa de ganancias ocasionales, ya sea al 10 o al 20%. Asimismo, el formulario 210 también tiene su espacio reservado para la determinación de las ganancias ocasionales. Igualmente, los ingresos de ganancias ocasionales, los costos, las ganancias ocasionales exentas y no grabadas y la base sobre la cual se va a aplicar la tarifa y que iría en el renglón 94. Entonces,
Esta ha sido toda la explicación sobre el tema de ganancias ocasionales. Hay mucho más por hablar de este tema, es un tema muy extenso, muy importante. Próximamente lo estaremos explicando en otros videos. Espero que este tema básico de ganancias ocasionales haya quedado claro. Invitarlos nuevamente para que dejen sus comentarios en el canal de YouTube y también para que se suscriban y así puedan recibir en tiempo real el material que se está subiendo a la plataforma de manera permanente. Muchas gracias por su atención.